Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Miston, Derfo95, Pablo Gómez, Dave Zippet, Tete El Monti, Mauricio Martínez, Juan José Sánchez, Buck Takovich, Arturo Curiel, Charlie Hernández, Aleli, Germán Aguas, Enrique Corona, Fernando Santos, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Christoph 55, Alberto Mesa Baños, Flores Alexis, Faldemore, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Nachi Elu, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Jackie Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un muy grato agradecimiento a Nanasake y a Fernando Quiroz por los superchats del canal. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar a tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Los caminantes. Hades Nebula. El término Hades en la teología cristiana es paralelo al hebreo Sheol y se refiere a la morada de los muertos. En cuanto a la palabra nebula, toma su etimología del latín nebula, similar al griego, y al alemán Nebel. Hades Nebula, la niebla del infierno. Alhambra del árabe. Alhambra, que significa roco. Capítulo 1. El hombre abandonado. No estaba muy seguro de cómo había llegado a esa situación, pero el hombre se debatía entre la vida y la muerte. Estaba acostumbrado a esas lides, desde luego, pero esta vez había sido arrastrado hacia el fondo del mar por una miríada de manos que le agarraban por todas partes. Le cogían de la ropa, tiraban en todas direcciones, apretaban, y sus dedos huesudos eran como tenecillas, provocándole una dolorosa sensación de quemazón. Intentar zafarse había sido inútil. Descubrió además que le era imposible saber si la superficie quedaba arriba o abajo, y sus pulmones reclamaban ya aire fresco con vehemencia. De tanto en cuando, la sombra opaca y terrible de alguno de aquellos rostros contrahechos aparecía en su campo de visión. La luz que llegaba desde la superficie era mortecina, y el agua turbia por añadidura, pero aún así, suficiente para distinguir sus bocas terribles y sus manos trocadas en garras espeluznantes. La sensación de ahogo que se acentuaba por segundos le hizo entrar en un estado de pánico histérico. Se agitó con violencia desmedida, moviendo brazos y piernas con toda la fuerza de la que era capaz, y de alguna forma milagrosa se sintió otra vez libre. Le habían soltado. Aún podía percibir los volúmenes de las figuras que tenía alrededor, debatiéndose inútilmente y agarrándose unos a otros, pero en cuanto a él se trataba, sentía que nada le retenía por fin. Todo su cuerpo clamaba con desesperación un poco de aire, pero ahora que había recuperado su libertad, la sensación de pánico era remitido. Comprendió entonces que si intentaba subir a la superficie, volverían a atraparlo, y esta vez sin remedio. Volverían a empujarle hacia el fondo, abrazándose a su cuerpo como repugnantes lapas. Y sabía demasiado bien que a él apenas le quedaban unos pocos segundos. Intentó entonces alejarse, al menos un poco, moviendo brazos y piernas con sorprendente rapidez. Hacia donde se dirigía, sin embargo, no lo tenía muy claro. Desconocía también si la barca de la que había sido arrebatado estaba en esa dirección, pero no había tiempo para nada más. Después de lo que parecía una eternidad, vislumbró los reflejos del sol en el agua, y se dirigió hacia allí. Ya no importaba si había muertos a la deriva. Tenía que subir, o acabaría flotando en aquellas aguas pútridas, con los ojos en blanco para siempre. Sin quererlo aspiró una bocanada de agua. Su cuerpo empezaba a traicionarlo. Creyó que ésta colapsaría. Se dobló por la mitad y en la negrura brumosa que la rodeaba
Pensó que era el final. Pensó también en sus amigos, en José y en Susana. Y cuando un flujo inesperado de imágenes de su infancia inundaron su cabeza como un torrente, irrumpió en la superficie. Emergió como un ave fénix, con la boca abierta de par en par, hambriento de aire. Tosió violentamente y expulsó el agua que había respirado. El pecho le ardía, pero la sensación de poder respirar de nuevo era embriagadora. Percibía los últimos rayos del sol que anunciaban ya el ocaso inminente, a través de sus párpados cerrados, y el hombre se olvidó de los muertos por un instante. Se embibió de vida y dio varias largas bocanadas antes de abrir los ojos. Los recuerdos habían desvanecido tan misteriosamente como habían venido. Ahora, el concepto de su realidad regresaba con toda su terrible dureza. Estaba en el puerto, sí, pero al menos parecía que había nadado lo suficiente como para alejarse de los muertos. Sin embargo, estaba físicamente agotado. A duras penas podía mantenerse a flote. La imagen que tenía delante era, además, terriblemente difusa, como si le costara enfocar bien. Al fin y al cabo había sometido a su cerebro a una prolongada falta de oxígeno, y los bordes de su campo de visión estaban ensombrecidos, como si hubiera sufrido una lipotimia. Aún con eso, creyó ver a sus amigos alejándose con la barca. Intentó llamarlos, pero le sobrevino un nuevo exceso de tos y casi puso en peligro su flotabilidad. La mandíbula inferior le temblaba, y de repente sintió deseos de estar a 100.000 años luz de allí. Tener el cuerpo sumergido en aquel caldo espeluznante lleno de muertos vivientes flotando y debatiéndose con grandes aspavientos le producía asco y auténtico pavor a la vez. Miró alrededor, buscando algo a lo que poder irse. Era un hombre fuerte, y bastante grande además, tanto que sus amigos le llamaban Dozer, como un bulldozer. Pero se sentía débil, y si no encontraba algo pronto, temía lo peor. No había forma de que pudiera reunirse con sus amigos. Un centenar de cabezas y brazos se separaban de ellos, y la barca parecía estar cada vez más lejos. Confuso, pestañeó, y algo acumulada en sus pestañas resbaló por sus mejillas, como lágrimas amargas. Se alejaban, sí, pero ¿a dónde iban? De pronto un destello de dura comprensión atizó su castigado cerebro. Se alejaban porque llevaban demasiado tiempo debajo del agua. Demasiado tiempo y demasiado lejos. No le buscarían más allá en la línea de zombies que les acosaban desde el agua. Sin duda le daban por muerto. Gritó como pudo, pero su agónico grito no se diferenciaba mucho de los roncos bramidos de los muertos, ni conseguía imponer su voz a la de estos. Se iban. Eso era lo único obvio. De pronto fue consciente de que, una vez el estímulo visual de la barca desapareciera de la escena, todos aquellos espectros repararían en él. No sabía nadar. Carecían de la coordinación psicomotriz necesaria. Sabía que no supondrían una amenaza. Se limitaba a mantenerse a flote como podía, agitando los brazos desesperadamente, chapoteando con gestos violentos, como si fueran gente ahogándose, luchando por sobrevivir. Asqueado, Dozer miró hacia atrás. El muelle quedaba todavía a unos buenos 100 metros, pero allí el número de espectros era aún mayor. Formaba una hilera terrible compacta y, de verdad, agónica muerte. Y los que estaban cerca del borde caían al agua, empujados por los que venían detrás. Intentar escapar por allí era del todo imposible. Giró sobre sí mismo buscando en la línea del horizonte. A lo lejos divisó los restos medio sumergidos del barco discoteca Santísima Trinidad, una impresionante carabela que participó en la batalla de Trafalgar y se empleaba ahora para celebrar eventos y comidas de empresa. Estaba partido por la mitad y reacio todavía a hundirse. La proa y la popa asomaban formando una última V de victoria. Los mástiles visiblemente curvados apuntaban hacia el cielo como las retorcidas ramas de algún árbol seco. Se daba cuenta de que tendría que nadar 300 o 400 metros, pero en aquella parte no se divisaba ningún muerto viviente, de modo que aunque estaba exhausto, comenzó a mover los brazos. Parecía pesar 1 tonelada y aún peor, comenzaba a acusar el frío, ahora que el sol empezaba a declinar y el efecto de la adrenalina se retiraba. Pero de alguna manera avanzaba. Se concentró en esta tarea sin pensar en nada más. Una brazada y después otra. El objetivo no era recorrer 400 metros, sino desplazar el brazo con la fuerza suficiente para propiciar el avance.
En algún momento el trayecto se deshizo de la pequeña mochila que llevaba a la espalda, porque le dificultaba el movimiento de los brazos. Todo cosas inútiles. Tal vez en manos inexpertas. Una linterna, mapas de las alcantarillas, un botiquín, munición adicional, pero que debían irse al fondo. Así, 15 minutos más tarde, un Dozer al límite de sus fuerzas se topaba con una cuerda gruesa y de aspecto vetusto que colgaba del muelle. Se agarró a ella con manos temblorosas y los labios amontonados. Todos los poros de su cuerpo estaban erizados como respuesta al frío intenso, pero lo había conseguido, y esa sensación de triunfo brilló con cierta intensidad en su interior, proporcionándole renovados ánimos. No ascendió inmediatamente, dejó que los brazos descansaran. Tenía la sensación de que los hubiera hinchado con aire y fueran más gruesos de lo normal. La ropa mojada por el agua era lo peor. La noche se acercaba con rapidez, oscureciendo el cielo por el oeste. El viento que creaba pequeñas olas encrespadas en la superficie del mar era frío y húmedo. Por fin, sirviéndose de la cuerda y las muchas oquedades y salientes de la pared de hormigón, Dozer se encaramó hasta el muelle. Este último esfuerzo le costó toda la energía que le quedaba, y cuando llegó arriba, se dejó caer en el suelo, inerte como un fardo. Tenía heridas en las manos y en las piernas, y los ojos le escocían. Bajó el pecho, oprimido por su propio peso, en el cual le latía un corazón acelerado, y su respiración agitada arrancaba volutas de polvo del suelo. En la distancia, el rumor constante y terrible de los muertos llegaba hasta sus oídos, pero necesitaba descansar un poco más. Su mente, sin embargo, comenzaba a increparle de nuevo, conjurando oscuras imágenes de conceptos que conocían demasiado bien. La noche, los alaridos y el millar de muertos vivientes que lo provocaban. No quedaba más tiempo. Si alguno de ellos lo localizaba, iría a por él con esa furia inexplicable que les caracterizaba, como sacudido por una necesidad imperiosa de desgarrar, de destruir, de acabar con toda la vida. No sabía qué clase de instinto primitivo se activaba en sus cerebros cuando se convertían en zombies, pero era uno manifiestamente destructor. Los muertos siempre buscaban la muerte. Espoleado por esa corriente de pensamientos, Dozer comenzó a incorporarse. Visto desde la distancia, parecía un cervatillo que acabara de abandonar el vientre materno, agachado, tembloroso y torpe. Pronto estuvo otra vez en pie, escudriñando la zona que tenía alrededor, y aunque la ropa mojada era desagradable y pesada, se sentía efectivamente renacido. Por aquel entonces, las obras de reforma del puerto ya habían comenzado, y ante él se extendía una explanada donde montones de arena y grava se acumulaban en confusa profusión. Una excavadora languidecía a poca distancia, con la pala levantada hacia arriba como si extendiera una ofrenda a algún dios ya olvidado. Más allá se extendía la ciudad apagada y muerta, silenciosa y estéril. Dozer sabía que tendría que salir de la zona de los muelles para encontrar el alcantarillado. Desde allí se arrastraría por debajo de las calles infectadas de espectros, caminantes como los llamaba Aranda, y trataría de volver a casa, a la ciudad deportiva de Carranque, donde él y cerca de una treintena de supervivientes se esforzaban por continuar con sus vidas pese a que el mundo se había ido al demonio. O más bien, pese a que el infierno había ido al mundo. No intentaría, sin embargo, acercarse a sus calles de noche. Ya era bastante duro intentarlo a la luz del sol, sin ningún tipo de iluminación eléctrica. Encaminarse hacia ahí era poco menos que un suicidio. Los muertos se acechaban en cada rincón y la mayor parte del tiempo era difícil saber si estaban siquiera. Se los podía ver apoyados en cualquier esquina, con los ojos en blanco y la mirada perdida en algún horizonte imaginario, o deambulando por todas partes con paso lento y errático, las bocas muertas abiertas y el cuerpo doblado como una S deforme. No, esperaría la mañana. Aunque en enero amanece más tarde, tendría algo de visibilidad a su paso por las alcantarillas. Allí no había zombies, porque los accesos estaban generalmente cerrados y cuidaban de que así siguiera siendo. Si la luz era entonces suficiente, podría estar de vuelta antes de la hora del desayuno. Y el día, le parecería, tenía la capacidad de teñir de vida las escenas más lúgubres. Exhausto y empapado como estaba, decidió esconderse en algún sitio. Ya no quedaban barcos a la vista. Cualquier cosa que hubiera podido flotar fue utilizada del día en el que los muertos empezaron a ser más numerosos que los vivos. Sin embargo, la Santísima Trinidad se encontraba a su alcance, ominosa y oscura, desvencijada y vencida por las inclemencias del tiempo.
Se asemejaba más a un barco fantasma que ha vuelto a emerger de las profundidades del océano. Uno de los másteres principales, ahora partido, caía sobre el muelle convertido en una amalgama de cuerdas y restos de estructuras de madera. Era grueso y circundado por anillos de metal que facilitaban su escalada, así que en pocos segundos estuvo sobre la cuerda, sobre la cubierta. Estaba inclinado unos 50 grados, y por el estado de las cosas parecía que allí se habría librado una suerte de batalla. En el cielo la luna llena preñaba los tonos azulados de los cañones ornamentales, desparramados por todas partes. Las pasarelas estaban quebradas, y por doquier las cuerdas que se entrelazaban tejiendo una especie de telas de araña daban un aspecto lúgubre. Pero la oscuridad era un factor de peligro, y Dowser decidió no internarse en el barco. Podía imaginar a los muertos, aletargados en sus salones y pasillos, esperando cualquier estímulo que los pusiera de nuevo en marcha. Así que se deslizó bajo una de las escaleras de madera y se acurrucó. Tenía frío y estaba hambriento. Le dolían las manos, que puso bajo las axilas para que pudieran entrar en calor, y en su mente la posibilidad de no volver a ver la luz del día resonaba como la bocina de una estridente alarma. Pero a pesar de todo, se quedó dormido casi al instante, con las rodillas pegadas al pecho en una posición casi fetal, mientras alrededor los muertos seguían aullando. Capítulo 2. La ciudad muerta. Isabel miraba a través de la enorme puerta del helicóptero. Al principio le había dado miedo porque era una diáfana y sin hojas, y no pudo evitar agarrarse del brazo de Moses, sentado a su lado. La ascensión además había sido abrupta, y una sensación de desmayo subió desde su estómago a la cabeza. Luego, el helicóptero viró con brusquedad y se inclinaron peligrosamente, y ella tuvo que agarrarse con ambas manos a los cinturones de seguridad que la mantenían bien sujeta al asiento. José había dejado su mochila a sus pies, y cuando el enorme aparato describía el giro, ésta se precipitó al exterior, perdiéndose todo para siempre. «¡Mi mochila!», exclamó José. Había intentado apresarla extendiendo la pierna, pero fue inútil. Uno de los soldados la miró con gesto de interrogación. «No pasa nada», dijo al fin. «Sí, claro, solo eran mis cosas». «Lo siento, compañero», exclamó Susana. José la miró. Con el tiempo Susana se había convertido en uno de los pilares del escuadrón, compuesto por ellos y dos amigos que habían caído, Dowser y Uriken. Habían sobrevivido a tantas peripecias que, juntos, se creían imbatibles. La limpieza del perímetro del campamento, la aventura del helicóptero, la invasión zombie propiciada por el padre Isidro y varias decenas más. Sin embargo, en las últimas horas su número se había visto reducido a la mitad, y Susana parecía ahora tan cansada, demacrada, con la ropa llena de manchas oscuras y con el cabello desaliñado, que más bien parecía una triste y vencida sombra de sí misma. Las ojeras remarcaban el borde inferior de sus párpados, y su tez tenía el color de la cera vieja. El hecho de que no hubiera dormido mucho la última noche no ayudaba en nada, pero José sabía que eso no tenía mucho que ver. Era el dolor lo que le estaba consumiendo. José se acordó del diario del Capitán 10, que tanto había interesado a Dowser, y que él mismo había guardado en su mochila con manifiesto interés. Ahora, el diario se precipitaba al vacío, perdido para siempre. Perdido, como su amigo. Sentía una extraña sensación de agua en el pecho, y desvió la mirada. Susana comprendió, sumida en su propio pozo de tristeza y bajo la cabeza. Isabel vio caer la mochila. Describió varios giros en el aire y, terminado de liberar su contenido, se desparramó en una cascada de pequeños objetos. Cayeron en mitad de la pista de la ciudad deportiva de Carranque que habían llamado hogar en los últimos meses, y allí dejó de verlas. Entonces, se fijó en el espectáculo desolador que tenía ante sí. Desde aquella altura la ciudad parecía una maqueta cuidadosamente levantada. Sus calles estaban llenas de figuras espectrales que se repartían por todas las esquinas, pero estáticas, como diminutas figuritas en poses surrealistas y temerosas. Habían autos por todas partes, algunos colisionados con otros y varios empotrados en el escaparate de alguna tienda, o volcados contra la acera. La vista de Carranque no era mejor. El viejo edificio, ahora derruido y trocado en una ruina humeante, despuntaba con una de sus fachadas, levantándose contra todo pronóstico hacia ellos, igual que un dedo acusador. Allí estaban sepultados los cadáveres de muchos de sus compañeros, que no llegaron a tiempo de ver aparecer los helicópteros. No lo consiguieron.
Se llevó una mano a la boca y las lágrimas resbalaron ardientes por todas sus mejillas. Moses percibió su gesto y le apretó fuertemente la mano. «Tranquila», exclamó suavemente. «Lo hemos conseguido». Pero Isabel no estaba tan segura de que hubieran conseguido gran cosa. Abajo la ciudad denunciaba un fracaso con sus calles infectadas de muertos andantes. Una vez tuvieron sueños y esperanzas de futuro. En ellos, reconquistaban la ciudad poco a poco, edificio a edificio, extendiendo el perímetro del campamento. Solo Dios sabía con cuántas perseverancia lo habían intentado el escuadrón, exponiendo sus vidas día tras día. Pero lo que quiera que hubiera provocado aquella pandemia de proporciones globales había vencido. Ahora, los que probablemente eran los últimos supervivientes de la ciudad se marchaban, reducidos en números y derrotados, y con innumerables heridas que curar. Heridas en el alma y también en el corazón. En secreto, con los ojos anegados en lágrimas, Isabel se prometió a sí misma que volvería. Mientras tanto, José se fijaba en los soldados que lo custodiaban. Eran 4 e iban equipados con máscaras con filtros de aire. No había forma de identificarlos individualmente. Parecían tener todas las misiones llenas de una complexión y envergadura como si fueran clones. El plástico que les cubría los ojos de un tono ligeramente anaranjado no ayudaba a hacerlos más humanos, o tampoco más próximos, y desde luego tampoco ayudaban las armas que portaban. José se quedó mirando al que tenía enfrente. Este parecía devolverle la mirada fijamente, pero era difícil decirlo porque la luz arrancaba pequeños destellos de la visera de la máscara. José intentó esbozar una sonrisa, pero el soldado permaneció inmutable. Si bien eso le parecía un tanto extraño, se decidió a intentar una conversación. «Oye, gracias por sacarnos de allí», exclamó. Tuvo que levantar la voz para hacerse oír por encima del ruido de las hélices. Sin embargo, el soldado no contestó nada. «Oye, amigo, ¿por qué llevan máscaras?», preguntó después de un rato, gesticulando para hacerse entender. El soldado inclinó ligeramente la cabeza y pareció mirar de soslayo a otro de los hombres, sentado un par de asientos más atrás. José siguió su línea de visión a tiempo que percibía una señal casi imperceptible de asentimiento. Por fin, el soldado retiró la máscara liberando los cierres de seguridad. Tenía ante él a un hombre joven, con el rostro abotargado. En sus mejillas había pequeñas manchas rojas como las que produce el frío intenso, y sus ojos eran profundos y grises. «Forma parte del estándar, señor», dijo al fin, mirando la máscara como si de repente no reconociera lo que tenía entre las manos. «Bien, entiendo», dijo José. Mientras lo decía, el resto de los soldados desnudaron también su rostro. «Yo me llamo José». «Soldado Bronte, señor». «¿Bronte? ¡Qué nombre tan curioso!» «Es griego, señor», contestó el soldado. «Significa trueno». «Bueno, eso es muy apropiado para un soldado, si me lo preguntas», opinó José. El soldado asintió, visiblemente complacido. «Gracias por sacarnos de allá abajo», continuó diciendo José. «Creo que estábamos en las últimas». «Un placer, señor. Ya no hacemos muchas incursiones de este tipo». «¿Ah, no?», preguntó José extrañado. «¿Y por qué no?». «Nuestra prioridad ahora es defender la base y proporcionar seguridad a los supervivientes a nuestro cargo, señor». «Perdona, creo que no soy mucho más viejo que tú, así que puedes dejar de llamarme señor. Me hace sentir raro». El soldado pestañeó. «Claros», exclamó después de un momento. «¿Y a dónde vamos?» «Sí, ¿a dónde vamos exactamente?», quiso saber Susana, entrando de pronto en la conversación. «A la base que hemos acondicionado en la Alhambra de Granada. El nivel de seguridad es alto. Estarán perfectamente a salvo». «¿No han podido recuperar la ciudad o parte de ella?». «Negativo», contestó el soldado, ahora un poco dubitativo. «Hay diversos factores que complican los operativos enormemente». «¿Cómo cuáles?», preguntó José. «Creo», dijo otro de los soldados de improviso, alzando la voz para asegurarse de que todos lo oyeran, «que no estamos autorizados para hablar de ciertas cosas. Traten de entender. Al llegar a la base, el teniente responderá a sus dudas». «Bien, entiendo», musitó Susana. Pero José la conocía bien e interpretó su gesto a la perfección. Aquella ceja ligeramente levantada parecía decir «militares», con cierto énfasis despectivo.
Susana suponía que las cosas cambiarían bastante a partir de ahora. El aparato militar y sus protocolos de seguridad serían una cortapisa a la libertad a la que estaban acostumbrados. Antes, ellos eran el máximo exponente de autoridad que podía concebirse. Aranda sugería y planificaba, pero nadie les decía cómo hacer las cosas que hacían. Si no se equivocaba mucho, suponía que en cuanto bajaran del helicóptero, algún oficial les pediría que entregaran sus armas, y ellos acabarían en algún asentamiento civil, vigilados por soldados armados como si ellos fueran parte del problema, una especie de ganado infectado que escondía el terrible potencial de convertirse en el enemigo en cualquier momento. Sacudió la cabeza, intentando desprenderse de sus augurios tan derrotistas. No quería tenerlos, no quería escucharlos, pero aún así sobrevolaban su cadena de pensamientos conscientes con la omnipresencia de un dios. Y estaban aquellos niños, los que había traído Isabel consigo de quién sabía dónde. Ella era preciosa, un pequeño ángel de cara dulce y ojos inteligibles. Y él era un muchacho que apenas estaba dando sus primeros pasos con la sinuosa carretera de la adolescencia. Ella no tendría más de 8, tal vez 9, y sus mejillas tiznadas de suciedad consiguieron conmoverla. En ese momento su mirada se cruzó con la de la pequeña y algo en su interior terminó de desmoronarse. ¿Qué tipo de futuro le esperaba, en un mundo donde los muertos vivientes proferían lastimeros alaridos en mitad de la noche, donde las viejas y superestructuras de la civilización habían quedado inutilizadas? Y lo que era peor, ¿cómo es que aquella era la primera niña que veía desde que todo esto había empezado? Incapaz de resistir sus ojos sinceros por más tiempo, Susana se refugió en sus manos inertes y algo temblorosas, y su mente cedió, retrocediendo al fin a tiempos remotos, inundándola de recuerdos que creía ya olvidados. La pequeña se llamaba Alba, y era especial, no solo porque era hermosa, sino porque tenía un don inexplicable. Sentada allí entre tantos adultos desconocidos había esperado sentirse a salvo, pero por alguna razón que no acababa de esclarecerse, se sentía aún peor que cuando ella y su hermano habían deambulado solos por los montes cercanos a la ciudad durante días. Los soldados no le gustaban. No le gustaban sus armas ni sus rasgos duros. Tampoco sus expresiones faciales, fatigadas y un tanto reservadas. No lo percibía como lo haría un adulto. No había vivido tanto como para saber leer el rostro de un hombre, pero lo sentía como podía sentir muchas otras cosas. Sabía que esa percepción extraordinaria de las cosas que son y de las que están por venir la había mantenido a salvo durante todo ese tiempo, y por eso precisamente estaba inquieta. Sus particulares visiones de las cosas que aún no se habían producido siempre se convertían en realidad, sin excepción alguna, en ningún caso. Tan claro como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste era el hecho inequívoco de que las cosas que veía acabarían produciéndose. Y así había sido desde que podía recordar. Cuando era muy pequeña, a veces tenía dificultades para desligar las cosas que habían pasado a las que no. A veces preguntaba a su madre dónde estaba la muñeca rosa con trenzas, que quería volver a jugar con ella, y la madre sonreía con una ligera capa de sudor frío en la frente, pensando que en el regalo de cumpleaños que todavía tenía reservado en el armario, una preciosa muñeca con un vestido de color rosa y trenzas del mismo color. Para Alba la visión del futuro cierto se mezclaba confusamente con sus recuerdos. Para Alba, las escenas del juego con la muñeca ya habían pasado. Cuando se hizo un poco mayor aprendió a separar los bancos de imágenes de cosas que serán y cosas que ya fueron, y fue gracias a la tarta de coco. Su tía las preparaba continuamente porque su padre las disfrutaba mucho. Ella tenía otra opinión. La primera vez que la probó, el olor, el sabor y la textura granulosa de la tarta le provocó un rechazo inmediato. El olor le impregnó completamente. Se refugió en la mucosa nasal y se quedó grabada en la pituitaria hasta muchas horas después. La misma textura en la boca se le antojaba igual que lamer un lodazal arenoso. Cada vez que su tía destapaba una de sus tartas en la mesa de la cocina, el olor y la sensación desagradable volvía inmediatamente, y la pequeña Alba se llevaba las manos a la cabeza, asqueada hasta tal punto que sentía una ligera opresión en la sien. Era la misma sensación que tenía cuando las visiones empezaban a abrirse paso hacia su mente consciente. Llegaban como telarañas sinuosas y desvaídas, y a medida que acentuaban su intensidad, el olor, el sabor y la textura de la tarta de coco regresaban. No tenía muchas sensaciones que usar para explicarse. Era demasiado pequeña, así que cuando Alba se quedó mirando un horizonte invisible y decía: «Mamá, tengo el cerebro como tarta de coco», su madre agarraba con fuerza su eterno delantal de trabajo en la cocina y confiaba en que no fuera nada malo.
Por lo menos, gracias, Señor, por los pequeños favores, que no sea nada malo, decía su madre. Ahora, a través de esos ojos tocados por el don de la clarividencia más fehaciente, el helicóptero entero parecía pintado de un color rojo intenso. Por todas partes había señales de peligro garabateadas, luminosas como fantasmales tubos de neón. Y además, había otra cosa. Algo que la mantenía estirada sobre su asiento como una aguja de pino. Llevaba 5 minutos oliendo a esa curiosa tarta de coco. Capítulo 3. Viaje en la oscuridad. El amanecer llegó tímido y lento, y Dowser abrió los ojos para encontrarse escogido sobre sí mismo en un suelo de madera. La gravedad le había empujado contra los peldaños de la escalera y se encontró con los que tenía incrustados en la espalda. Se movió para desentumecerse, y eso despertó un dolor punzante en el costado. A su alrededor el barco gemía ocasionalmente con los característicos crujidos de las cuerdas y la madera, y en algún lugar indeterminado unas gaviotas peleaban con graznidos discordantes. Descubrió con cierto pesar que la ropa no se había secado del todo, y la garganta le dolía al tragar, como si se hubiera hinchado. Una gripa, pensó con cierta indiferencia. Tenía problemas más grandes que atender. Un rápido vistazo alrededor le permitió comprobar que no había ningún caminante en cubierta, aunque el aspecto de esta era mucho más desolador de lo que había intuido por la noche. Pasó la mano por las tablas que conformaban la pared y acarició unas pequeñas hendiduras con las yemas de los dedos. Sabía muy bien que las había causado. Eran disparos de bala, y se veían por todas partes, destrozando la madera aquí y allá. Las mesas y sillas que habían conformado una terraza agradable se encontraban ahora apiladas en una esquina, trabadas por una de las barandillas que impedía que cayeran al agua. Suponía que toda la ciudad estaba llena de escenarios capaces de contar historias por sí solos, escenarios terribles de supervivencia, y aquel debió de haber sido uno de ellos. Se ve que en aquel barco había al menos un restaurante, y por lo tanto en alguna parte debía de haber una despensa con alimentos no perecederos. Hacía 24 horas que no probaba bocado, y vaya si habría podido servirse de alguna de las cosas que podían encontrarse con facilidad. Latas de fruta en almíbar, jamón cocido, o incluso una de esas bolas de patatas cuya fecha de caducidad parecía diseñada para superar a la de la humanidad. Sin embargo, tampoco ahora iba a aventurarse por sus bodegas interiores, al menos no solo y no desarmado. Descendió del barco sirviéndose del mismo mástil caído. La superficie del muelle seguía despejada, y la entrada del puerto, si bien todavía abarrotada de espectros, no estaba ya tan masificada. Típico, pensó Dowser, solían moverse en oleadas, atendiendo quién sabe qué suerte de instinto gregario. Por la mañana podían estar dando golpes contra la puerta de un comercio, y por la noche, 2 calles más abajo, más interesados en una pared lisa, como recién escalada. El agua todavía era un espectáculo pavoroso. Dowser se llevó la mano al rostro para poder ver mejor a la distancia, y su cara se contrajo con una mueca de horror. Allí continuaban agitándose todos los caminantes que habían caído al mar, chapoteando absurdamente con furiosa determinación. Casi podía oír sus gritos desde allí. ¿Cuánto tiempo continuarían intentando no hundirse? Lo que quiera que fuera lo que los mantuviera en movimiento, serían capaces de darles cuerda como para seguir luchando por toda la eternidad. Perderían el estímulo y se irían lentamente a pique. Se estremeció sacudido por un escalofrío, al imaginarse el fondo marino lleno de aquellas cosas, meciéndose suavemente al son de las corrientes, con los ojos blancos vueltos hacia la luz que filtraba desde la superficie. Después de un rato se decidió a acercarse al muro que separaba el puerto de una avenida arbolada. Al otro lado de aquella carretera se encontraba el parque de Málaga, una confusa maraña de senderos y pequeñas parcelas llenas de bulliciosas vegetaciones. Lo que en otro tiempo resultaba una visión pacífica y agradable, era ahora una promesa de muerte. Sus 1000 rincones sumidos en penumbra podían ser el cubil perfecto de atroces emboscadas. En silencio, agradeció que su plan para volver a casa no pasara por allí. No atravesaría la ciudad, algo de todas formas completamente imposible, pues en sus calles estaba un hervidero de zombies y vehículos abandonados atascados de ton a son. Eso provocaba que cualquier desplazamiento resultara una epopeya de proporciones bíblicas, un viaje a través del infierno que solo podía acabar en tragedia. Mientras se acercaba con paso deliberadamente lento hacia el muro exterior, reflexionó sobre cómo sí había vuelto a resolver el problema de transitar de un lado a otro.
No recordaba quién tuvo la idea, o cuándo empezaron a hacerlo, pero se servían de las enmarañadas redes de túneles subterráneos que constituían las alcantarillas para moverse de forma segura. Eran más que una compleja suerte de galerías que recorrían el subsuelo de la ciudad. Eran un pasaporte prácticamente seguro, porque los zombies habían demostrado tener una coordinación psicomotriz más que pobre. Eran simplemente incapaces de ascender o bajar por una escalera de mano, y mucho menos por los mínimos enganches metálicos que tan a menudo encontraban en los colectores de la ciudad. Allí abajo la luz era insuficiente y olía a 100.000 demonios, pero no había pobredumbre en el mundo que justificara no usar esa afortunada vía alternativa. Cuando Dowser llegó hasta el muro que protegía el recinto del puerto, sin embargo, se encontró con una escena que, aunque no inesperada del todo, le hizo esbozar una mueca. Las figuras errantes y taciturnas de los caminantes llenaban la calle. Vagaban con ese aire ausente y ensimismado, hacia un lado y hacia otro. El que estaba más próximo tenía una suerte de pelo ralo y enmarañado que crecía en una piel negruzca y cuarteada. Dowser supuso que en algún momento de su periplo como muerto viviente, su cabello debía arder como una tea. El que estaba al lado tenía los brazos retraídos sobre el cuerpo, donde abrazaba con furiosa resolución un objeto inidentificable. Un osito, un trapo, tal vez otra cosa. Dowser chasqueó la lengua. De haber tenido su fusil, la escena no lo hubiera preocupado en demasía. Pero si no se movía con la suficiente rapidez, aquellas cosas muertas repararían en él y se reactivarían, como si una mano invisible hubieran agitado una bandera en señal de luz verde. Lo había visto antes. Saldrían de su ensimismamiento para concentrar en él sus miradas furiosas, y se pondrían en marcha con el ímpetu ciego de un toro de lidia. Llegado a ese punto, flexionó las rodillas para mantenerse tan oculto como fuera posible. No quería que alguno de ellos la descubriera mientras localizaba su objetivo, una tapa viable. Mientras lo hacía inconscientemente, su mente escoró hacia los primeros días de la pandemia, cuando discutían sobre la viabilidad de los túneles colectores, y con dolor todavía palpitante, Dowser recordó las palabras de su amigo Urigen. «Las tapas de alcantarilla», decía, «son algo que pasa desapercibido en el quehacer diario de cualquier persona de pie. Pero en un momento sumido en el terror de los muertos vivientes adquiere una nueva dimensión, ¿no?» «¿La dimensión desconocida?», bromeaba Susana. «Escucha, Pimpollo. Les va la vida en ello, ¿sabes?», insistía Urigen. «En primer lugar, desechen las tapas cuadradas. No queremos tapas cuadradas, porque suelen conducir a agujeros de unos 20 centímetros con conexiones eléctricas o de otro tipo. Las practicables son las redondas». «¿Y eso atiende a alguna razón?», quería saber Susana. «Naturalmente. El motivo de su forma atiende a una sencilla cuestión geométrica. Si fueran cuadradas, al ser la diagonal más larga que al lado, la tapa podría colarse por el agujero y ésta caería dentro. Al ser semicirculares, o bueno, en este caso circulares del todo, es imposible que la tapa se caiga en el agujero. Por eso las que son practicables, bueno, son siempre redondas». «Vaya», exclamaba José asintiendo pensativamente. «Y otra cosa», decía Urigen con el recuerdo brumoso de su pensamiento inconsciente. «Las tapas que van montadas sobre el asfalto suelen ser más pesadas y también resistentes que las de las aceras, por lo que en un momento de aprieto pasen de ellas. Están hechas así para soportar el peso de los vehículos». Y por último, con el recuerdo desvaneciéndose de su cadena de pensamientos como un jirón de niebla que se deshace, Susana reía de buena gana diciendo: «Claro, desde luego. La pandemia zombie te lleva a unos grados de especialización insospechados, ¿verdad?». Sacudiendo la cabeza, Dowser volvió lentamente a la escena. Estudió la reja. Tenía algunos nudos metálicos que hacían las veces de embellecedores, pero de los que se serviría para trepar con cierta rapidez. La rapidez era la clave. Tenía que llegar a lo más alto, pasar con cuidado por encima de los penachos acabados en punta y saltar hasta el suelo. Todo en cuestión de segundos. Si se descuidaba e invertía demasiado tiempo en hacer todo eso, los zombies se abalanzarían sobre él y lo detendrían, agarrándolo antes de que llegara siquiera a la tapa. Y uno no se escapa de los zombies cuando te agarran. Retirar la tapa del alcantarillado era la otra cosa. Siempre llevaban consigo un gancho o una varilla acabada en una T metálica. Pero la mochila, como el resto de las cosas útiles, estaban en el fondo del puerto, probablemente a los pies de alguno de aquellos zombies con los pulmones y los estómagos llenos de agua. Por lo tanto, debía añadir al menos 30 segundos adicionales para forcejear con la dichosa alcantarilla. En 30 segundos un muerto puede hacerte girar la cabeza más allá de lo humanamente posible. En 30 segundos, uno podía irse por el jodido agujero del olvido eterno. Por un segundo pensó en utilizar alguna treta sacada de alguna película vieja, de espías.
algo como arrojar un objeto metálico y pesado a la otra punta de la calle, pero estaba seguro de que eso no funcionaría con los caminantes. No perseguirían la fuente de sonido, simplemente se enervarían y empezarían a buscar alrededor, agitando sus cabezas con gestos espasmódicos. Y entonces, no llegarían nunca al otro lado. Los tendrían allí mismo, introduciendo sus brazos descarnados a través de la reja, con las manos anhelantes y sedientas de carne. Respiró profundamente, 1, 2 y hasta 3 veces antes de ponerse en marcha. Dowser era un hombre corpulento, y los músculos de sus brazos eran abultados y redondos, como bolas de billar, por lo que verlo saltar y encaramarse a la reja con aquella rapidez resultaba un espectáculo cuanto menos chocante. En apenas un instante, un gran corpachón volaba literalmente por encima de la reja y caía sobre el suelo, con las piernas flexionadas, y aprovechaba esa posición para impulsarse y lanzarse hacia adelante. A la carrera. Incluso en esos momentos de febril actividad mental, dedicó unos pensamientos a sus compañeros. Hacía demasiado tiempo que funcionaban como un equipo, que no salían solos. Era una regla de oro no escrita, y se le hacía raro que Susana no estuviera detrás cubriendo sus movimientos al golpe de gatillo. Dowser recorrió la distancia que le separaba de la abertura en un tiempo récord, batiendo sus robustas piernas con toda la potencia de la que era capaz. Cruzó como una estela al lado de 2 zombies que se pusieron rígidos como si un viento helado los hubiera acogido de improviso, y los dejó atrás, girando sobre sí mismos con las bocas abiertas. Al lado de la tapa había un muerto que caminaba con las piernas entreabiertas, ligeramente combadas hacia adentro. Parecía mirarlo con una expresión de sorpresa, como si en su cerebro una pequeña válvula de alerta estuviera empezando a calentarse y a iluminar todavía tibia. Dowser llegó hasta él y embistió como un tren de carga, lanzándolo contra el muro bajo un delimitado parque. El golpe fue contundente. Allí quedó un Dowser, el cual quería, quebrado y confundido, estar con los brazos bajo el cuerpo doblado y la cabeza ladeada hacia arriba, donde las ramas de los árboles se mecían ajenas a todo. No quiso darse tiempo para examinar el entorno. No necesitaba saber si iban por él o no. Solo quería poner toda su atención en abrir la tapa, porque de lo contrario caería en la trampa de quedarse paralizado por la tensión del momento. Tenía experiencia, sí, pero la visión de una horda de muertos acercándose a paso precipitado siempre era algo capaz de congelarte la sangre en las venas. «La tapa, por el amor de Dios, la tapa». Era vieja y las inscripciones, si una vez las hubo, estaban prácticamente desgastadas. Los bordes eran irregulares y se confundían con el pavimento, como si el tiempo hubiera vuelto el contorno difuso y abstracto. Pero no obstante, alargó la mano hacia las diminutas aberturas y deslizó los dedos por ellas. El primer tirón le provocó una sensación de alarma que se transformó en una oleada de pánico que recorrió todo su cuerpo. No se movió lo más mínimo, como si tratara en efecto de una sola pieza mover todo eso. A su alrededor los muertos habían empezado a aullar y a media distancia otros se unían ya al bramido áspero de los primeros. Sabía que tenía apenas unos pocos segundos antes de que sintiera la garra apremiante de la muerte hincándose en su espalda, pero la tapa no cedía. Los músculos de sus brazos emergieron de entre la carne y se tensaron, y en su cuello afloraron unas decenas de tendones. Apretó los dientes y cerró los ojos, concentrándose en ejercer un poco más de fuerza cada vez. Intentaba no escuchar, no sentir temor, y las yemas de sus dedos hundidos en las aberturas de la tapa se volvieron blancas. Por fin, cuando creía sentir ya el aliento cálido e infame de los muertos a su espalda, la tapa cedió con un sonido ronco y pétreo, que incluso en la premura del momento le recordó a las sólidas puertas de los nichos. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles y tejía sus cuerpos de luces y las sombras, y cuando Dowser levantó la tapa hasta la parte superior de su torso y la hizo girar para imprimirle impulso, un destello luminoso en el borde fruncido de la tapa confirió a su imagen el recuerdo de un Hércules furibundo. Una acción en verdad colosal, porque la tapa de hierro dúctil alcanzaba los 50 kilos. Los caminantes de la carrera cayeron derribados a uno y a otro lado, como las huestes de un ejército desmañado y también caótico. En fin, dejó caer la cubierta del suelo y fijó la vista al frente. Apretó los dientes. Ante sí tenía la visión espantosa de un tropel de muertos vivientes acercándose peligrosamente. Por un instante que parecía infinito, Dowser se sintió transportado. Por sus venas corría un torrente de rabia renovada. No se quedó petrificado como había temido. Algo intentó apoderarse de él, algo interno. Había reventado de una vez por todas, tal vez para siempre. Y todo el estrés y el vacío espantoso que había estado padeciendo se liberaron como la explosión de una supernova en la profundidad del espacio. Allí delante estaban esas cosas, esas atrocidades nauseabundas que lo habían cambiado todo, que habían acabado con Urigen y con su hermano. Habían asesinado a todos los amigos y compañeros que había tenido, a la hermosa Vanessa,
al hombre que le traía tabaco de Gibraltar a precio bajo, a todo el mundo. En serio los odiaba. Si alguna vez había sentido pena por ellos porque una vez fueron Vanessa y el hombre que traficaba con tabaco, ahora sentía un odio real y casi palpable, intenso y despiadado. Enseñó los dientes como un animal embravecido, y cegado por una bruma blanca de rabia se abalanzó hacia ellos. La mandíbula le temblaba de forma descontrolada, y las uñas se le clavaban en las palmas de los puños cerrados. Embistió contra los muertos como un ejército de un solo hombre. Su puño voló con la rapidez de un relámpago e impactó en la mandíbula del primero de los monstruos. El sonido del crujir de huesos rasgó el aire con insolencia, grosero y estremecedor, pero Dowser no se detuvo ahí. Sus brazos bombeaban golpes con la cadencia de una perforadora hidráulica y los espectros caían ante su devastadora potencia. Sus cuerpos se doblaban en ángulos inverosímiles, desmayados, torpes como fardos en vida, y cuando caían lo hacían sin los instintos naturales de protección que el ser humano desarrolla. Caían de bruces, pero nunca ponían las manos para protegerse. Se trababan con sus propias piernas y perdían el equilibrio. Mientras descargaba sus violentos embistes, uno de los muertos estiró los brazos y consiguió arañarle el rostro. Sus dedos abrían y cerraban como las pinzas de un cangrejo, en sincronía con la mandíbula. Sorprendido por la ferocidad animal del enemigo, sintió que tomaba conciencia de la situación. Pestañeó un instante y echó el cuerpo hacia atrás intentando esquivar los dedos largos y huesudos, y de pronto cayó en la cuenta. Había avanzado demasiado. Los espectros que había derribado ya luchaban por incorporarse, y detrás de estos una segunda fila ganaba terreno a cada segundo. Los ojos blancos de todos ellos le buscaban. Dowser trastabilló, súbitamente sobrecogido. La furia repentina que había experimentado estaba desapareciendo como jirones de una debilidad, como una niebla arrastrada por el viento. En su lugar afloraba ahora una creciente sensación de terror, que le atenazaba la base de la nuca, impidiéndole la movilidad. Un par de garras le atraparon finalmente, haciéndole por la espalda. Dowser se sacudió como pudo, pero los dedos se hincaban en su carne con una persistente garra letal. Abrió la boca, pero no pudo gritar. En medio de la contienda divisó de pronto la boca del alcantarillado. Era un ojo ciego, miserable y oscuro, en mitad de la acera, pero se le antojaba como el claro de las nubes en el cielo borrascojo de una tormenta. Jamás había visto un caminante capaz de coordinar sus movimientos de manera correcta para adentrarse por una, así que si podía llegar a ella estaría a salvo. Cerró los puños y golpeó al ser monstruoso que le tenía agarrado. Le faltaba toda la carne de la mejilla derecha y la piel colgaba allí en tirajas espeluznantes. Asqueado empujó y tiró con toda la fuerza de la que era capaz, mientras el aire se incendiaba con los gritos agudos de los muertos. Sabía que si no se libraba en los próximos segundos, tendría a otros encima, y acabarían por tirarle al suelo, de donde ya solo se levantaría con la mirada ausente y los ojos en blanco. Por fin, animado por una ocurrencia desesperada, Dowser se abrazó al muerto viviente atrayéndolo hacia sí. Lo rodeó con sus fuertes brazos y lo levantó en volandas sin mucho esfuerzo. El zombie agitaba la cabeza con los ojos despavoridos, frenético, dando dentelladas al aire. Su pelo era una maraña grasienta y desasiada, y Dowser se resolvió asqueado por el hedor insoportable de su pobredumbre. Entonces, con el espectro aún en volandas, avanzó hacia la boca de alcantarilla y se lanzó por ella, erguido cuán alto era y con los pies por delante, desapareciendo en el acto justo cuando una caterva de garras crispadas parecían estar a punto de atraparlos. Cayeron a plomo, recorriendo 3 metros que les separaban del fondo. Allí, convertidos en un barullo de piernas y brazos, se toparon con una suerte de barrizal fangoso, que era a la vez frío y húmedo. Rodaron por el suelo pese a que la mayor parte del golpe lo amortiguó Dowser con sus piernas, hasta que dieron contra un charco de agua pútrida. Al remover su superficie, una varada de un olor pestilente golpeó su nariz como si fuera un mazazo. Se incorporó como pudo, sumido en tinieblas. Su mente procesaba los diferentes elementos con una rapidez pasmosa: la textura de los cuerpos desconocidos que flotaban en el charco, la humedad detestable que impregnaba su ropa, los gritos histéricos de los muertos encima de ellos, y la mirada furibunda y terrible del ser espantoso que se estaba levantando a 4 patas frente a él. De pronto se estremeció. La luz. Faltaba luz. ¿Acaso no veía ya las cosas con la misma claridad que antes? Volvió la cabeza hacia arriba y observó con profunda consternación cómo la abertura de la tapa había quedado cubierta por una decena de brazos extendidos. Cabezas, brazos, manos y bocas abiertas, superando una suerte de limo negro, impedían que entrara la luz. Apenas si veía a su enemigo. Su oído lo registraba todo. Un pequeño chapoteo justo delante, un ruido de algún lugar a su derecha.
El espectro parecía tener los mismos problemas que él para orientarse y desenvolverse en la oscuridad. Alargó la mano para buscar la pared del túnel y cuando palpó sus frías paredes, recuperó la orientación. Decidió escabullirse. No iba a luchar con aquel animal en la oscuridad, no sin ver por dónde venían sus ataques, dónde estaban sus fauces. Los había visto atacar antes y ellos acudían dentelladas tan pronto tenían la oportunidad. Y si su sangre se mezclaba con la del muerto, entonces todo estaría perdido. Caminó despacio, de espaldas con una mano alzada hacia adelante como si estuviera tratando de palmar al zombi. Si conseguía llegar hasta él. Si eso ocurría, necesitaba saberlo y salir corriendo como alma que lleva el diablo. De hecho, aunque su cerebro le urgía huir cuanto antes, intentaba no hacer ruido, sobre todo por el agua cenagosa que le llegaba hasta las pantorrillas. Despacio, muy despacio. Después de unos instantes, el sonido de la jauría de zombies había atenuado notablemente. No sabía dónde podría encontrar el espectro que le había acompañado hasta el túnel, pero tampoco podía oírlo. Tal vez, se dijo, había tomado el ramal opuesto o se había quedado en trance al carecer de estímulos visuales claros. Se dio la vuelta y comenzó a avanzar respirando fatigosamente. Tras un rato empezó a sentirse mejor. Lo había conseguido. Se estaba alejando. La sensación de estar por fin en camino hacia una casa era maravillosa. Hacia su propia casa, e incluso anegado, como estaba en una oscuridad impenetrable, sonreía. Pero sin ser consciente de ello. Solo era consciente de una cosa. Carajo. ¿Cómo necesitaba un maldito cigarrillo en ese momento?